son las toxinas? What are the toxins that we are exposed to daily? ¿A cuáles toxinas estamos expuestos a diario? Before we begin looking into the Word of God, let's have a word of prayer. Antes de comenzar leyendo la palabra de Dios, vamos a tener una oración. Father, Lord in heaven, Padre nuestro que estás en los cielos, we want to invite your angels to fill this room up right now. queremos invitar a tus ángeles a llenar este salón ahora. Fill it up so there is no room for the enemy to do his work. Llena este lugar para que no haya espacio para el enemigo trabajar. And most importantly, we ask for your Holy Spirit to dwell in our hearts, Y aún más importante, pedimos que el Espíritu Santo esté en nuestros So that- corazones, so that we do not only know the truth, but also live by the convictions that you are bringing to us. para que no solamente sepamos la verdad, pero para que podamos vivir por las convicciones que tú nos das. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Right, so each time you go to the supermarket, Muy bien, así que cada vez que usted va al supermercado, you're either choosing life or you're choosing death. Did you know that? usted o está eligiendo vida o está eligiendo muerte. ¿Sabía eso? If you go to the middle of the aisle, that's processed food. Si usted va a la parte media o central de las líneas, eso es comida procesada. Now, it depends on how they make an arrangement on the left and the right. Usually, one section would be the produce and the other sections would be the animal products. Ahora depende de cómo hayan organizado los productos en ese lugar. Usualmente así está a la derecha o a la izquierda. Usualmente una sección son los productos naturales o agrícolas y otros son los productos animales. Okay? So, you don't really need to spend a lot of time at the supermarket actually, Así que en realidad no es necesario que usted pase mucho tiempo en el supermercado, because there's only about 2 sections that you need to go. porque solamente hay dos secciones a las cuales necesita ir. The produce La sección de productos and the dry goods. y de productos secos. So the dry goods would be, Y los productos secos serían, if you were here, what would it be? Last si 2 estuvieran minutes. allí, ¿cuáles serían? Sergio? Nuts, okay. Beans, right? Habichuelas, Whole grains. granos integrales. So what are the examples of whole grains? ¿Cuáles son ejemplos de granos integrales? Brown rice, okay. Oatmeal, Oatmeal, wheat, yeah, rice. rice. Make sure it's not white rice. Asegúrese de que no sea arroz blanco. Anything else? ¿Algo más? Quinoa, yeah. Sí, no. Brown rice. Brown rice, yeah. Sí, What about barley? Okay, you know. cebada. Okay. It's not working. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? No oí el primero que usted tuvo. Oh, me, okay. Pues lo Did you- necesito. Did you know that oats, well, it's working. Let's talk a little bit about oats. Did you know that oatmeals, in terms of oats, the actual oats is from, you heard of steel cut oats? So, vamos a hablar un poco acerca de la avena. Hay diferentes tipos. Vamos a hablar acerca de la avena que es más gruesa. Steel cut oats, yeah. How about oat groats? Y ya voy a hablar acerca de injertos de avena. Not so much about oat groats, right? Oat groats is from the actual oats, right, from the field. Esas son las avenas que es directamente lo que crece en la planta And it hasn't been flattened yet. y no ha sido aplastado todavía. Okay? Oatmeal is already been flattened. O sea, la avena que tenemos ya ha sido aplastada o fortaleza. So oat groats has much more nutrients Así que la avena, antes de ser sido aplastada, tiene más nutrientes than oatmeal. que la avena. And if you can't find oat groats, steel cut oats is the same. It's this cutter. Y si no pueden conseguir ese tipo de injerto, la avena que todavía está gruesa es mucho más saludable. Right. So, how many of you think that red meat
is not as good as white meat. ¿Y cuántos de ustedes piensan que la carne de res no es tan buena o saludable como la carne magra o carne blanca, como le dicen? You think white meat is better than red meat? ¿Creen que la carne blanca es más saludable que la carne de res o carne roja? Alright, so tonight you learn something new. Bien, así que esta noche van a aprender algo nuevo. In terms of cholesterol and saturated fats, they're just about the same. En cuanto a colesterol y grasas saturadas, son prácticamente lo mismo. How many of you think that fish is better than beef? ¿Cuántos de ustedes piensan que el pescado es mejor que la carne de res? You're going to learn something new tonight as well. Aprenderán algo nuevo esta noche también. Alright, so let's take a look at Ephesians chapter 5, Así que vayamos a Efesios capítulo 5, verse 8 to 11. versículos 8 al 11. Solo vamos a leer Efesios 5, versículos 8 al 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. So keep these verses in mind. Así que mantengan esos versículos en mente. So it says that we were once in darkness, Dice que una vez estábamos en la oscuridad, but now we have the light. pero que ahora tenemos la luz. So after tonight's presentation, you will have the light Así que después de la presentación de esta noche van a tener la luz and find out what's acceptable to God. y aprenderemos lo que es aceptable ante Dios. So let's take a look at the cholesterol. In terms of cholesterol, they are both high in cholesterol. Así que veamos acerca del colesterol. En cuanto al colesterol, ambas son altas en colesterol. Okay? 2 eggs, 2 huevos, the amount of cholesterol is 362 milligrams. la cantidad de colesterol son 362 miligramos. Okay? And you can compare it later on to the other products. Y lo puede comparar más tarde a los otros productos. 19% is saturated fats. Y 19% son grasas saturadas. That's 1/5 of the eggs, saturated Eso fats. es una quinta parte de los huevos, son grasas saturadas. So think about blood clots or hardening of the arteries. Así que piensa entonces cómo se endurecen las arterias. Chicken with skin, El pollo con piel, 88 milligrams of cholesterol, 88 miligramos de colesterol 14% saturated y fats. es 14% de grasas saturadas. Now take a look at the one without the skin. Ahora, mire la que no tiene la piel. We tend to think that without the skin is better, right? Usualmente pensamos que sin la piel es mejor, ¿no? No, because the cholesterol is just about the same, Y no lo es porque el colesterol es prácticamente igual. and it's still 14%. Y aún sigue siendo 14% de grasas saturadas. Roast beef, La carne horneada, surprising enough, it's a little bit less in cholesterol, y sorprendentemente es un poquito más bajo en colesterol, but not much less, pero just a no little. mucho más, solamente un poquito. Saturated fats, Y para grasa saturada 17%. es 17%. Okay, that's quite high. Eso es bien alto. Now, if you take a look at food in the garden, in nature, Así que si ustedes piensan en los alimentos en el jardín, en la naturaleza, most of the time it's 15% fats or less. la mayor parte del tiempo es 15% de grasa o menos. And salmon, El salmón I tend to think that it's high omega-3, it's good for us, tiene una cantidad alta de omega 3, que es bueno para nosotros, but it's also high in cholesterol. pero también es muy alto en colesterol. So if you keep eating that, your cholesterol will stay up high. Así que si continúa comiendo eso, su colesterol se va a mantener alto. And saturated fats is 13%. Y es 14% en cuanto a grasa saturada. What about cheddar cheese? En cuanto al queso amarillo, usualmente, That's only 2 ounces. eso es solamente 2 onzas, 43% saturated fats. es 43% de grasa saturada. Fats that will bring blood clots to your arteries. Son el tipo de grasas que van a causar, lo que dijimos ayer para blood clots, ¿cuál fue la palabra que usamos? Coágulos de sangre, gracias. Okay, so
Sometimes we have these problems when we go to the doctor's office, right? Y a veces tenemos estos problemas cuando vamos a la oficina del doctor, ¿verdad? High blood pressure. Presión alta. Now, there's several things that cause high blood pressure. Hay varias cosas que causan la presión alta. One thing is when we have high cholesterol. Y una es cuando tenemos un colesterol alto. Okay, so when you mix a lot of fats into a liquid, the liquid gets thick, right? Cuando hablamos de cuando se mezclan muchas grasas en un líquido, ese líquido se pone más espeso. So because of the thickness of this liquid, it's going to require more pressure to pump the blood through the system. Y como este líquido es más espeso, significa que requiere más presión para poder pasar por el sistema. The other reason for that is when we have a lot of toxins in our body, Y la otra razón para esto es cuando tenemos muchas toxinas en nuestro cuerpo. it will thickens the blood as well. Eso también va a hacer que la sangre sea más espesa. And so it requires more pressure. Así que va a requerir más presión. Now, so what's so bad about high blood pressure? Entonces, ¿cuál es el problema o qué de malo tiene la presión alta? Because when you push the blood with high pressure, what's going to happen to that blood vessel? Porque cuando usted pone mucha presión en cuanto para pasar, ¿eso sabe qué va a pasar con este vaso sanguíneo, vaso capilar? What do you think will happen? Sometimes ¿Qué it cree que will va a pasar? actually burst. A veces puede ser que revienten. So sometimes you will see redness in your eyes. Así que a veces usted verá partes rojas en sus ojos, Or sometimes you have headache, a veces tiene dolor de cabeza, or your heart will pump irregularly. Right? o la manera del latido de su corazón va a ser irregular. Now keep in mind that kidney is a filter system. ¿Es un filter system? Future system? Filter. Filter. Thank you. Filter. Okay. So tenga en mente que su riñón es un sistema de filtración. Okay. So if you have a thick liquid going through a filter system, what's going to happen to that system? Así que si usted tiene un líquido que es espeso pasando por un sistema de filtración, ¿qué va a pasar con ese líquido? It's not going to work eventually, right? Eventualmente no va a funcionar. Now if you have a liquid with a lot of sand inside and it goes through a filter, Si usted tiene un líquido con mucha arena, ¿qué va a pasar con ese filtro? it's going to destroy that filter. Va a destruir ese filtro. Now imagine that sand right there is the toxins inside your blood. Imagínense entonces que esa, de nuevo, ¿cómo se dice? Arena es un tipo de toxina. Okay, so that's why high blood pressure or high blood sugar can destroy the kidney. Y por eso es que la presión alta o la azúcar alta puede destruir los riñones. Because with high blood sugar, you have this sticky substance, right? Sugar is sticky, right? Porque como la azúcar alta tiene esa sustancia que es pegajosa, la azúcar es pegajosa. So this sticky substance go through that filter is going to break that filter. Así que al esa sustancia pegajosa pasar por ese filtro va a dañar ese filtro. Okay? So a lot of people actually don't die from diabetes. Así que muchas personas no mueren de diabetes, They die from the complications of diabetes. mueren por las complicaciones de la diabetes. Same thing with high blood pressure. Lo mismo con la presión alta. Is the complication that comes after it, Esa complicación que resulta de such as stroke or heart attack. tal como sea un paro cardíaco o ataque al corazón. With diabetes, it's wounds that never heals that leads to amputation. Y con la diabetes son tipos de llagas que no se sanan y entonces eso resulta en tener que amputar ese miembro. Or kidney failure, O que no funcionan sus riñones. where a person will require dialysis. O una persona que requiere tratamiento de diálisis. So think of all these disease that is taking place in your system for months after months and years after years. Entonces piensen en todas esas enfermedades que están afectando su sistema por meses y meses o años y años. It will increase the inflammation in our body. Y aumentará entonces la inflamación en nuestro cuerpo. Okay, so what is inflammation? Entonces, ¿qué es inflamación? If you have a cut on your skin, Si usted tiene una cortada en su piel, you're gonna feel that heat, that burning va sensation, a sentir el calor, quizá como ese tipo de quemadura, and then you're gonna turn red. y se va a poner rojo, It's gonna swell, se va a hinchar, and then you're gonna feel that intense pain, entonces va a sentir ese dolor intenso, and then sometimes you lose the function. release the function, Lose the y function. entonces pierde la habilidad de usar razón.
It's the same thing that happens in the cell, Es lo mismo que sucede en la célula, but you don't feel it because it's so tiny. pero usted no lo siente porque es tan pequeño. But then after many years of inflammation, Pero entonces, después de muchos años de inflamación, it leads to other health problems, resulta en otros problemas de salud, whether it's cancer, sea cáncer, arthritis, artritis, weight gain, o que suba de peso, nerve pains, dolor en los nervios, or Alzheimer's, o Alzheimer's, or any kind of brain disease. o cualquier tipo de enfermedad cerebral. It's funny how we think. We would not accept liver cirrhosis, Es interesante como pensamos. No aceptaríamos cirrosis del hígado, right? But we can accept eating meat, drinking certain things that have alcohol, pero aceptamos comer carne o tomar ciertas cosas que tienen alcohol, or shellfish, or a lot of us here we don't drink alcohol or shellfish, but we eat. o comemos mariscos, y hay personas que no toman alcohol o comen mariscos, pero We consume sugary foods and sweets and meat products. pero consumen alimentos con mucha azúcar o con carne. Okay. What about cancer? ¿Y qué en cuanto al cáncer? It's something we cannot accept. We don't want it. Es algo que no podemos aceptar y no lo queremos, But we can accept hot dog, pero aceptamos los hot dogs, turkey hot dog, con los que son de pavo, turkey slices, o cold cuts, lo que llaman jamón de pavo. and of course high cholesterol is from any animal product. Y por supuesto el colesterol alto es resultado de cualquier producto animal. High blood pressure La presión alta, from animal products with the thickening of the blood, con los productos animales que hace espesa la sangre, and also from caffeine consumption. y también de consumir cafeína. Now, caffeine is also found in green tea. Ahora, también se encuentra la cafeína en el té verde. Even if it's promoted as healthful products, it still contains caffeine. A pesar de que le hagan promoción como un producto que es saludable, aún contiene cafeína. So what does the Harvard studies show? Así que un estudio de Harvard muestra, They follow 120,000 people, siguieron a 120,000 personas, and then they found out that meat has a strong correlation to the disease that we see today. y entonces descubrieron que hay un fuerte vínculo entre la carne y los productos que consumimos hoy. And it actually Perdón, las enfermedades que tenemos hoy. shortened the lifespan. Y entonces acorta el tiempo de vida. Now, how many of you had heard of Dr. Kim Williams? ¿Cuántos de ustedes habían escuchado hablar sobre el Dr. Kim Williams? O la doctora Kim Williams. Right? He is the president of the American College of Cardiology. Él es el presidente de la Universidad Americana de Cardiólogos. Very high position. Es una posición muy alta. He himself Y él mismo, promotes plant-based diet for cardiologist patients. él mismo promociona una dieta basada en plantas para pacientes de cardiología. So, we have seen the studies from the Adventists Hemos visto los estudios hechos En por los Loma Linda. adventistas en Loma Linda, with proofs that Adventists live 10 years longer on average con evidencia de que los adventistas viven 10 años más como promedio and have lesser disease than other populations. y tienen menos enfermedades que otras poblaciones. But if we look at the individuals, Pero si vemos a los individuos, one by one, uno por uno, we still see diabetes and heart disease in our church today. aún vemos diabetes y problemas cardíacos en nuestra iglesia hoy. Why is that so? ¿Y por qué es esto? That's because a lot of us don't understand the concept of Leviticus diet. Y eso es porque muchos de nosotros todavía no entendemos el concepto de la dieta dada en el libro de Levítico. When God introduced meat into the diet after the flood, Cuando Dios permitió que se consumiera a la carne, por parte de la dieta después del diluvio, He was very specific. fue muy específico. No fats, no blood. Ningún tipo de grasa ni ningún tipo de sangre. Can we purchase any meat today with no fats, no blood? ¿Es posible comprar algún tipo de carne hoy que no tenga ni grasa ni sangre? No. Right? And it's basically, if
we were to eat that kind of meat, it tastes like plastic because it's just, there's no elasticity. Y básicamente si fuéramos a comer ese tipo de carne va a saber como plástico porque no tiene elasticidad. Another thing that we need to understand is the preservatives that is placed into the meat today. Y otra cosa que debemos entender son los preservativos que se ponen en las carnes hoy en día. Now, did you know that when there's a lot of carbon monoxide in the air, the sky is actually red at sunset? ¿Sabía usted que cuando hay dióxido de carbono, monóxido de carbono en el aire, el cielo se pone rojo? You see sunset? Did you know? Yeah. A la hora de la puesta del sol. You know that? ¿Sabían esto? Especially if there's a lot of pollution in the air, sunset time you see this red piece of cloud. Especialmente si hay mucha contaminación en el aire, a la hora de puesta del sol, usted ve estas nubes como rojas. When you buy red meat, Cuando usted compra carne roja, when you buy fish cuando compra pescado, that still looks red, que todavía se ve rojo, they're exposed to carbon monoxide. es porque están expuestos al monóxido de carbono. That's why we have respiratory disease skyrocketing. Y por eso es que tenemos ese aumento en enfermedades respiratorias. One of the many reasons why we have that kind of problems. Es una de las muchas razones por las que tenemos ese tipo de problemas. That's one of the toxins that's been added to the meat to preserve it and to make it look fresh. Y es una de las toxinas que se ha agregado a la carne para preservarla y para que parezca que está fresca. A lot of people may not smoke, Hay muchas personas que no fuman and yet they have lung y problems sin embargo tienen problemas or breathing con problems. los pulmones o problemas para respirar. And the reason for that, one of the many reasons, could be the consumption of food that has been exposed to carbon monoxide. Y la razón para eso puede ser, una de las razones para esto, sea que han sido expuestos a alimentos que tienen monóxido de carbono. Carcinogens in food, that means cancer-causing agents in food. Son los agentes que causan cáncer en los alimentos. All of the meat products have these fats that can be converted to these certain fats called HCAs. Todos los productos de carne tienen ciertos tipos de grasas, tienen grasa que pueden ser convertidos en ciertos tipos de grasa llamados HCA or PAH, o PAH. that is cancer-causing agent in our body. Son agentes que causan cáncer en nuestro cuerpo. Okay. So these are the list of cancer that's been related to meat consumption. Y esa es la lista de cánceres que están vinculados al consumo de carne. Esophagus, Del esófago, lung, pulmones, pancreas, páncreas, stomach, el estómago colorectal cancer, y cáncer del colon, prostate. de la próstata. So let's take a look at the amounts of fats, right, in this meat that has been converted. Once we heat it up, it will be converted to a certain type of fats that promotes cancer growth. Así que veamos la cantidad de... Just to clarify, there are certain fats in the meats, right, that once it's exposed to the heat, it will be converted to another forms of fats that promotes cancer cell growth. So, para aclarar, hay ciertos tipos de grasas que una vez que quedan expuestos al calor, se convertirán en otros tipos de grasas que pueden causar cáncer. And you notice that when an animal is about to be killed, Usted notará que un animal cuando están a punto de matarlo, they produce this stress hormones. producen un tipo de hormona por el estrés o por la tensión. And these stress hormones are deposited into the muscle cells. Y este tipo de hormonas de tensión van depositados en las células de los músculos. And we eat them. Y las comemos. And that's why when a person stays away from meat products, Y por eso cuando una persona evita productos de carne, they feel like their energy level actually dropped. sienten como que su nivel de energía es reducido. Because long term that has been depending on the stress hormones from the animals to get the energy that they need. Porque por un largo periodo de tiempo ha estado dependiendo de esas hormonas de tensión que ha consumido todos esos animales para poder tener energía. But our body is designed to make our own energy from the food source. Pero nuestro cuerpo está diseñado para crear su propia energía desde la fuente que coman, del tipo de alimento que consuman. Not the stress hormones. Y no de hormonas de estrés o de tensión.
So the solution when a person feels tired after staying away from meat is to continue to stay away from it for the next few days, and they will eventually start producing their own energy that they need. Así que la solución para una persona que se sienta cansada después de bajar o reducir su consumo de carne es continuar evitando consumir carne por los siguientes días para que su cuerpo pueda prepararse y producir su propia energía. And after a certain amount of time, probably within 3 weeks' time, they will actually feel that energy that they never had before. Y después de cierta cantidad de tiempo, probablemente unas 3 semanas de tiempo, volverán a sentir esa energía que no tenían antes. Okay, so a lot of time we were told that milk for strong bones. Drink milk for strong bones. Así que muchas veces se nos dice que debemos consumir leche para poder fortalecer los huesos. How many of you actually believe that message? ¿Cuántos de ustedes en realidad creen ese mensaje? Don't raise your hand. No levanten la mano. Okay. Milk does not build strong bones. La leche no ayuda a fortalecer los huesos. You look at the country that drinks a lot of milk and the countries that does not drink any milk at all. Si usted compara los países que consumen mucha leche y los países que no consumen nada de leche, Such as the Africans, tal vez como los países africanos, the Indonesians, países en Indonesia, or this, the Asians back then before they start drinking milk. países asiáticos antes de que comenzaran a consumir leche. They can carry heavy things on their head Pueden llevar cosas pesadas en su cabeza with no problems. sin ningún problema. At age 40, 50, 60, A la edad de 40, 50, 60 sin ninguna dificultad. While the Western country that drinks a lot of milk and eat a lot of cheese, Mientras que los países del oeste que toman mucha leche y consumen mucho queso, they suffer from hip fractures and wrist fractures. sufren de fracturas de las caderas o de las muñecas. So milk does not build strong bones. Así que la leche no ayuda a fortalecer los huesos. What is the purpose of milk? ¿Cuál es el propósito de la leche? The purpose of cow's milk is to bring a 65-pound calf, baby cow, to a 400-pound cow. Así que el propósito de la leche es ayudar a un becerro de 65 libras a que sea una vaca de 400 libras In a short amount of time. en un corto periodo de tiempo. And we drink that. Y tomamos eso. And it's no wonder we have children, Entonces no debe sorprenderse de que tengan Yeah. niños young boys and young girls o hitting jovencitos o jovencitas puberty at a very early age. que llegan a la edad de pubertad muy temprana. It's not just the artificial hormones that's been injected. No son solamente las hormonas artificiales que han sido inyectadas en esto, It's also the actual hormones that's in the cow's milk, natural. también son las hormonas actuales o naturales que están en la leche de vaca. How does the cows actually grow so fast in such a short time? ¿Cómo es que una vaca puede crecer tan rápido en tan corto periodo de tiempo? Right? God designed that cow to produce milk for their own babies, Dios diseñó esa vaca para producir leche para sus propios bebés, but we try to outsmart that and start drinking it. pero nosotros pensamos o creemos que podemos ser más inteligentes de allí y comenzamos a tomar esto. And in the whole universe, Y en todo el universo, human is the only species that drink another species' milk. los seres humanos son la única especie que toma la leche de otra especie. Makes no sense. No tiene sentido. The other thing about milk is, Y la otra cosa acerca de la leche you will es, see the label, si usted ve la etiqueta, vitamin D. dice vitamina D, Vitamin D2 or vitamin D3 is added to milk now. ahora le agregan vitamina D2 o vitamina D3, Vitamin D2 actually can lead to heart disease. can result in heart disease. Can lead to heart disease. La vitamina D2 puede resultar en problemas cardíacos And vitamin D3 is very difficult to absorb. y la vitamina D3 es muy difícil de absorber. Both of these artificial vitamin Ds Y de estas dos vitaminas que son artificiales, are not natural to our body. no son naturales para nuestro cuerpo, So it can be harsh on our liver. así que pueden entonces causar dificultades para el hígado. Okay? So the World Health Organizations, WHO, Así que la organización WHO, la Organización de Salud Mundial, this is a direct quote from them. Okay? esa es una cita directa.
It says calcium deficiency have never been documented anywhere in the world, even with calcium intake as little as 300 milligrams a day. Dicen ellos que la deficiencia de calcio nunca ha sido documentada en ninguna parte del mundo, aun cuando el consumo de calcio sea tan bajo como 300 miligramos al día. We have never really detected years back. O sea, nunca ni siquiera en años atrás se ha detectado In terms of osteoporosis en cuanto a la osteoporosis or lack of calcium. o falta de calcio. This is all promoted by the dairy industry. Esto es todo promocionado por la industria láctea. Now, what about calcium supplements? Ahora, en cuanto a suplementos de calcio, These are artificial calcium. artificial calcium, They're not made from our human body. casing. Calcium. Calcium. Ok, es calcio artificial, no es natural. So when we take the supplements, Así que cuando tomamos los suplementos, these calcium are from bone meals. este calcio es de harina de huesos. We don't know what kind of bones it is. No sabemos qué tipo de huesos son. It could have been pig bones. We don't Puede know. haber sido huesos de cerdos, no sabemos. Which is considered unclean, right? Lo cual se considera impuro, ¿no? And it could be from oyster shell. Y también puede ser de mariscos, concha de ostra. And that also is considered unclean. Y también eso se considera impuro. We don't need calcium No necesitamos calcio if we follow the Genesis diet. si seguimos la dieta de la Génesis. Diet with vegetables, La dieta de vegetales, beans, habichuelas, whole grains, granos integrales and fruit. y fruta. Where does the cow get their calcium? ¿Dónde consigue calcio la vaca? From the grass they eat. De la hierba que come. So eat your green leafy vegetables. That's calcium right there. Así que come entonces sus vegetales verdes, porque eso es calcio. Okay, so easy solution, right? Así que es una solución fácil. The reason why we have osteoporosis today Así que la razón por la cual tenemos osteoporosis hoy en día is because we are losing calcium es porque estamos perdiendo calcio from the animal products that we eat. por los productos animales que consumimos. Okay. So just follow with me in terms of the concept of acid and alkaline. Okay? Así que síganme con todos los conceptos de lo que es ácido y lo que es alcalino. If you understand the pH level, Si entienden el nivel do we de pH. do we want our body to be acid, alkaline, or neutral? Si queremos que nuestros cuerpos sea ácido o alcalino o neutral. Neutral, right? We want our pH to be 7, around Queremos 7. que el pH sea 7. So, acid food means animal products. Así que alimentos que tienen ácido son productos animales, Whether it's milk, cheese, yogurt, o sea, leche, queso o yogur, or meat, fish, chicken, o carne o pescado o pollo. as long as it's from the animal products, they're acid food. Si es un producto animal, es una comida ácida. Now, the highest alkalinity in our body Ahora, el nivel más alto, el alcalino en nuestro cuerpo, is found in our bones, the calcium. se encuentra en nuestros cuerpos, en los huesos, en nuestro cuerpo en el hueso. Okay, so our body naturally wants to stay neutral. Así que, por naturaleza, nuestro cuerpo quiere mantenerse neutral. So now you have all this acid coming in Así from que the food. tiene todo este ácido que está entrando por los alimentos Naturally, your body is going to draw the highest alkalinity from your body, y naturalmente su cuerpo va a sacar el nivel más alto de alcalino de su cuerpo I should say from your bone, right? o de sus huesos, se debería decir. And that's how you lose calcium faster. Y es así como entonces pierde calcio con más rapidez. So, eat the plant-based diet, you don't need to worry about not having enough calcium. Así que si usted consume una dieta que sea alta en plantas, no tiene que preocuparse de perder calcio. And by the way, Y de paso, pus cells is allowed in milk. óvulos, Pus cells. células que tienen pus, se permite que se vayan incluidas en la leche. And we're drinking that in milk. Y están tomando eso todos los días en la leche. And of course, it comes with the growth hormones in it as well. Y por supuesto también tiene las hormonas de crecimiento. Okay, what about arthritis?
En cuanto a la artritis, a lot of time when we have these joint pains, especially on the knees, estas situaciones o ocasiones en que tenemos dolor de coyunturas, especialmente en las rodillas, is because we don't have enough cushion. es porque no tenemos suficiente para combinar. So what is crushing this cushion Así que lo que está aplastando ese supuesto cojín is the weight on top. es el peso que hay en la parte superior del cuerpo. We have two legs Tenemos dos piernas that needs to support the rest of the body. y rodillas para poder llevar el peso del resto del cuerpo. And a lot of time when we gain weight, we gain on the upper body. Y muchas veces cuando aumentamos el peso de la parte superior del cuerpo, Okay? So you imagine every single day as you're standing up, you're walking, you're moving around, you are squeezing this cushion. así que imagínense que cada día, mientras usted va caminando, está moviéndose, usted está poniendo presión sobre este supuesto cojín. And then at the same time, you're eating acid food, you're drawing out the calcium from the bones. Y al mismo tiempo está comiendo alimentos que tienen ácido y está eliminando, sacando el calcio de los huesos. So you can see that the bone is also weakening at the same time. Así que usted puede ver que al mismo tiempo está debilitando los huesos. So what's the solution? Así que ¿cuál sería la solución? Plant-based diet, Una dieta a base de plantas, right? Which is alkaline diet. o sea, una dieta alcalina. And then make sure you get enough cushion in there, water. Y entonces asegurarse de ayudar ese supuesto cojín con agua. 90% of the fluid in between your bones, the synovial fluid, is water. 90% de ese líquido entre sus huesos es agua. So it's very important that we pay attention to the weight. Es muy importante que pongamos atención al peso. And a lot of time we are what we eat. Y muchas veces sí somos lo que comemos. So obesity actually leads to many other diseases. Así que la obesidad resulta en muchas otras enfermedades. Take a look at the chicken that's grown over the years. Tienen un vistazo a un pollo que ha crecido por varios años. Same thing is happening to human Y beings. lo mismo le está ocurriendo a los seres humanos. These are not just from the growth hormones, Esto no es solamente por hormonas de crecimiento, but also from the food that's being fed to the animals. pero también de los alimentos, la comida que le dan a esos animales. Okay. In 1957, chickens weighs on average about 900 grams. En 1957 el peso promedio de un pollo eran unos 900 gramos And 2005 is 4,000 plus grams. y en el 2005 eran más de 4.000 gramos. They are gaining so much weight that they cannot even stand up. Están aumentando tanto de peso que no pueden ni siquiera ponerse de pie. Let's take a look at the antibiotics that's been added to the animal products. Si le damos un vistazo a los antibióticos que se le agregan a los productos animales, What's the number one antibiotics used in humans? ¿cuál es el antibiótico principal que se usa para los seres humanos? Penicillin. Penicilina. Okay? About 44% of the antibiotics in humans being used is penicillin. Como 44% de los antibióticos que se usan para los seres humanos es penicilina, But in animals, that's only 6%. pero en los animales es solamente 6%. Now, 3% of this antibiotic called tetracyclines, Ahora, 3% de estos antibióticos se llaman tetracyclina, it's used in humans. se usan en los seres humanos. Oh, I'm sorry, 4%, only 4%. Solamente 4%. But in animals, Pero en los animales it's 41%. es 41%. Now, there's one antibiotic that's used in animals that's not used in humans. Ahora, hay un antibiótico que es usado en animales que no es usado en los seres humanos, It's never been used as medicine in humans, que nunca se ha usado como medicina para seres humanos, but they use it in animals pero lo usan en los animales. as high as 31%. Ellas están altas como al 31%. What are these antibiotics doing to our body? Y entonces, ¿qué están haciendo esos antibióticos en nuestro cuerpo? It actually increased the fatal diarrhea in children. Esto aumenta el que niños tengan un diarrea que es fatal, Okay, and it actually disrupts the gut bacteria. y es algo que afecta a la bacteria que hay en el estómago. We have a lot of good bacteria in our gut, Tenemos mucha bacteria buena en nuestro estómago,
or when we introduce these antibiotics into our system, pero cuando presentamos o cuando introducimos esos antibióticos en nuestro sistema, we're killing this good bacteria. estamos eliminando o matando la bacteria buena. What is the function of the good bacteria? ¿Y cuál es la función de la bacteria buena? Our immune system, Nuestro sistema inmunológico, our digestions, nuestra digestión and our energy production. y nuestra producción de energía. We need these bacteria. Necesitamos esta bacteria. Well, we're killing them with the antibiotics that's been injected to these animals. Pero la estamos eliminando, matando con los antibióticos que han sido inyectados a estos animales. Not just killing it, the other part is these antibiotics is teaching the good bacteria to become bad. No solamente matándolos, pero también esta bacteria mala está enseñando a la bacteria buena cómo actuar mal. Okay, so it really is destroying our immune system, our digestions, and our energy level. O sea que en realidad está destruyendo nuestro sistema inmunológico, nuestra digestión y nuestro nivel de energía. Now what about fish? Ahora, en cuanto al pescado, Isn't it a healthy food? ¿no se considera un alimento saludable? It's been promoted to give us the omega-3 fatty acids that we need, right? Se le ha promocionado como un producto que nos da los ácidos omega 3 que necesitamos. Just like milk is promoted to give us the calcium that we need. Tal como se promociona que la leche nos da el calcio que necesitamos. But besides the calcium in milk, there's also an acid food. Pero aparte del calcio que está en la leche, también es un alimento ácido. Just like the cows get their calcium from the grass, Y tal como las vacas consiguen su calcio de la hierba, the fish get the omega-3 from the seaweeds and the los algae. peces consiguen las omega 3 de las algas marinas. Fish are also injected with growth Y hormones. también al pescado se le inyecta estas hormonas de crecimiento. These growth hormones are not just for growth, Estas hormonas de crecimiento no son solamente para crecimiento, but also for bad cells to grow. pero también causan que las células malas crezcan. So that increases the risk of cancer. Y esto aumenta el riesgo de cáncer. Now, if you take a look at the cholesterol level in fish, Ahora, si vemos el nivel de colesterol en los peces, 3 ounces of fish 3 onzas de pescado has 74 milligrams of cholesterol, tiene 74 miligramos de colesterol which is about the same as 3 ounces of beef. y es más o menos lo mismo que 3 onzas de carne de res. So we are not just taking in omega-3, but also cholesterol at the same Así que time. estamos consumiendo no solamente omega 3, pero también colesterol al mismo tiempo. Besides the cholesterol problems, Y aparte de los problemas con el colesterol, it's also the contaminants in fish. también son los contaminantes que hay en el pescado. Would you drink an ocean water today? ¿Usted tomaría agua del océano hoy? No, you wouldn't even touch it No, ni siquiera la tocaría, because it's contaminated. porque está contaminada. It's contaminated with PCBs, Está contaminada con PCBs, dioxins, dióxinos, mercuries, mercurio, DDT, DDT and a lot of other toxins in the ocean. y muchas otras toxinas que hay en el océano. And every day the fish is exposed to this toxins, Y cada día los peces están expuestos a esas toxinas and we eat the flesh. y comemos el pescado. Mercury is highly contaminated in fish. El mercurio en los pescados está altamente contaminado. That's why when a woman is pregnant, Por eso es que cuando una mujer está embarazada, they are not advised to consume any fish or shellfish se le aconseja no consumir ningún tipo de pescado o de mariscos, because mercury can get through the placenta and to the baby. porque el mercurio entonces puede llegar al bebé a través de la placenta. Right? So, if that happens to a pregnant woman, can it happen to us? Así Can que it si get eso to ourselves? sucede a las mujeres embarazadas, nos puede ocurrir a nosotros. Right? All human beings will get it. Todo ser humano va a recibir eso. So, how do we get our omega-3 fatty Así que acids? entonces, ¿cómo podemos conseguir esos ácidos de omega 3? Your flax seeds. Si semillas de linaza, Your green leafy vegetables have omega-3 fatty acids. vegetales verdes y leguminosos tienen ácidos de omega 3. The seeds in your kiwi. Las seeds de kiwi, las semillas en el kiwi,
chia seeds. y las semillas de chía. But you really don't need to have a large amount of omega-3 fatty acids in your diet if you eat a plant-based diet. Y realmente no es necesario que usted consuma una gran cantidad de ácidos omega 3 si usted tiene una dieta que es alta en el consumo de plantas. Okay, so let's take a look at this image right here. Así que veamos esta imagen aquí. Can you see the letter A on the gray pictures? Si puedes ver la letra A en la foto Then the letter gris B. y la letra B. And the pictures in letter A, you see the blood vessel is narrower. Si ustedes ven la letra B, Yeah. si ven que en la foto A el vaso capilar o vaso sanguíneo es más estrecho And then on letter B, it actually clears up. y en el lado B es más amplio. So this is what happens. On top, you see the blood vessel. Eso es lo que sucede. En la parte de arriba puede ver el vaso sanguíneo It doesn't have a lot of space for the blood to flow through, right? y no tiene mucho espacio para que la sangre pueda pasar. And then after, on the bottom, you see more space. Y entonces en la parte de abajo puede ver más espacio. Now, this is the effects of eating a plant-based diet. Estos son los efectos de una dieta que sea alta en el consumo de plantas. Dr. Esselstyn, you probably have heard of the name, No voy a hablar acerca del doctor Esselstyn. had successfully reversed coronary heart disease with plant-based diet. Ha tenido éxito en poder en hacer los efectos de problemas cardíacos que sean reversibles, tomando una dieta alta en plantas. But why are these? Esto en el mundo secular y no en el mundo adventista. We as Seventh-day Adventists should be the living example, right? Nosotros como adventistas de nuestra comunidad deberíamos ser un ejemplo viviente. Why? Because we claim to follow the Bible, Porque decimos que seguimos la Biblia, which means we also claim to follow the health message in the Bible, lo cual significa que también decimos que seguimos el mensaje de salud en la Biblia, which means we shouldn't have this kind of disease. que no deberíamos tener ese tipo de enfermedad. Let's take a look at this, the plates right here. This is blood collected. Si podemos ver estas imágenes aquí, estas son imágenes de sangre. They found out that plant-based diet has 8 times better cells to fight against cancer than the American diet. So, descubrieron que una dieta basada en el consumo de plantas es 8 veces mejor para poder luchar contra el cáncer, proteger contra el cáncer, que la dieta regular americana. Okay. And then following a plant-based diet, we have 2 to 3 times less likely to get dementia. Okay, que una dieta basada en el consumo de plantas es de 2 o 3 veces menos probable a causar demencia. Okay, so, going back to Ephesians, Así que si regresamos a Efesios, chapter 5, verse 8 to 11. capítulo 5, versículos 8 al 11. It says, "For you were once in darkness, Y dice, porque una vez estabas en tinieblas, but you are now you are light in the Lord. pero ahora sois luz en el Señor. Walk as children of light, Andar como hijos de luz. for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth." Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, Find out what is acceptable to the Lord, comprobando lo que es agradable al Señor. and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Notice it says here, no fellowship Nota aquí que dice que no participéis with the unfruitful works of darkness. con las obras infructuosas de las tinieblas. Can we become fruitful on an animal-based diet? ¿Podemos ser fructuosos o productivos en una dieta que está basada en productos animales? With all these toxins coming into our body, our mind cannot be clear. Con todas las toxinas que entran a nuestro cuerpo, nuestra mente no puede estar clara. But rather, we are supposed to expose them. En lo contrario, estamos supuestos a exponer esto. Expose this message to your loved one Debemos exponer este mensaje a nuestros seres queridos by being the living example first. al ser primero un ejemplo vivo.
We cannot share the truth and the good news without living by the truth and the good news. No podemos compartir la verdad y las buenas nuevas sin vivir la verdad y las buenas nuevas. Right? Because our family members will say, you haven't done it. Porque nuestros parientes, familiares van a decir, tú no has hecho esto. So every decision that we made while we are in the supermarket Así que cada decisión que tomamos mientras estamos en el supermercado is a life and death es decision. una decisión de vida o muerte. It's a decision that leads to health or leads to death. Es una decisión que nos lleva a salud o nos lleva a muerte. Isn't that right? ¿Correcto? If we choose to buy the food that is on sale, Si elegimos comprar la comida que está en especial o a precio barato, 2 for $1 candy bar, barras de dulce por $2 por $1, or the meat right there is 30% off. o la carne que está al 30% de descuento, Okay, whichever it is. cualquiera que sea. If you look at the advertisement or weekly advertisement for the grocery store, Si usted ve las promociones, los especiales que hay semanalmente, 80 to 90% of them is meat products or processed food. 80-90% de estos son productos animales o alimentos procesados. It's only a small section on produce. Es solamente una pequeña sección en productos naturales. You may think that it's very difficult and it's expensive to eat healthy. Usted puede ser que piense que es difícil o que es caro comer saludable. How much do you pay for kale? ¿Cuánto paga usted por la col rizada? Col rizada. ¿Qué es col rizada? Probably $1 or $2. Quizás $1 o $2. Maybe at most 5. Nada más, quizás 5. Okay, which is rare, right? Que es raro. How much do you pay for ground beef? ¿Cuánto paga por la carne molida? Much more than that. Mucho más. ¿Sí? How much do you pay for black beans? ¿Cuánto paga por habichuelas negras? Much less. Mucho menos. It's not more expensive. No es más caro comer saludable. It's how you spend it. Es como usted gasta. Are you buying your vegetables and leaving it in the fridge until it rots? Si usted compra los vegetales, los deja en la nevera hasta que se dañen. Or are you actually eating them when you O get home? si realmente los está consumiendo cuando llega a la casa. We can be spending a lot of money buying health food and not eat it. Porque si está gastando mucho dinero comprando alimentos saludables y no los está comiendo. So let me give you a practical advice of what you can do on a busy lifestyle. Así que permítame darles algunas recomendaciones prácticas en cuanto a qué puede hacer. When I was working 50 to 60 hours a week, Cuando yo estaba trabajando de 50 a 60 horas por semana, there is no way to cook or to do food shopping very often. no había manera de poder cocinar o hacer compras con frecuencia. So I get a crock pot, Así que tenía una olla de presión, cook the beans while I'm sleeping. cocinaba las habichuelas mientras estaba durmiendo. When I wake up, it's already Y there. cuando despertaba ya estaba lista. And then I add in the flavors such as tomatoes, carrots, whichever vegetables you like. Y entonces le agregaba algo para sabor, ya tomates o zanahorias o cualquier vegetales que usted quisiera. And you have that meals. When I go food shopping, Y cuando iba de compras, I would get enough food for the next 3 or 4 days. That's it. compraba suficiente comida para los siguientes 3 o 4 días solamente. Not 4 weeks. No para semanas. Okay. 3 or 4 days is sufficient because Sorry, go ahead. you want to keep fresh food in your home. Pues 3 o 4 días es suficiente porque quiere tener alimentos frescos en su casa. And as soon as you get home, Y tan pronto se llega a la casa, wash the vegetables. lave los vegetales. And then leave it there Déjelos allí to dry off the water. para que se sequen. Then put it in a glass container. Y entonces lo ponen en un recipiente de vidrio. If you want to chop it up, use a ceramic knife Si quiere cortarlos, usen un cuchillo de cerámica so it doesn't oxidize. para que no queden oxidados. Then on your busy days when you get home, Y entonces los días que está bien ocupado, cuando llega a la casa, it's already washed, it's already chopped, you just need to cook it. okay, ya está lavado, ya está cortado, solamente tiene que cocinarlo. Simple enough. Eso es So that means that you only need to do food shopping
about 2 times a week. Así que eso significa que solamente tienen que hacer compras 2 veces a la semana. And it won't be a food shopping that lasts for an hour. Y no va a tener que durar 1 hora comprando comida. Because there's only 2 sections you need to go. Porque solamente tiene que ir a 2 secciones. The produce La sección de productos naturales and the dry goods. y de productos secos. For your beans, for your nuts. Para las Whole bichuelas, grains. nueces y granos integrales. That's all. Y eso es todo. Don't worry about the sweets, No se preocupe por los dulces, the eggs, the los cheese, huevos, el queso, the bread. el pan. That's out of the list. Eso no está en la lista. Okay? So try to use this method. Así que trate de usar este método. I know some of you may be busy throughout the week and you may not be able to come. De que algunos de ustedes estarán ocupados durante la semana y no puedan venir. Start right now. Pero comience ahora mismo. Half of your plate vegetables, La mitad de su plato deben ser vegetales. 1/4 of your plate beans, Y un cuarto de su plato habichuelas. remaining 1/4 whole grains. Y el cuarto restante serían granos integrales. And if you have any sickness and you're on medication, eat this way 3 times a day. Y si usted tiene algún tipo de enfermedad o está tomando medicamentos, coma de esta manera 3 veces al día. If you don't have a lot of sickness, you're not on any medications, you feel like you're healthy, at least twice a day, eat it this way. Y si usted no está tomando ningún medicamento, se siente que está saludable, entonces por lo menos 2 veces al día coma de esta manera. Now, if you have diabetes, heart disease, joint pain, arthritis, or weight gain, So, si usted tiene diabetes, problemas cardíacos, dolores de coyuntura, creo que problemas cardíacos ya lo dije. okay, these are common disease, right? So if you have any kind of health conditions and you're on medications, you really need to start eating vegetables, beans, and whole grains in the morning, starting in the morning. Si usted tiene algún tipo de condición o enfermedad, debe tratar de comenzar a comer vegetales y a ellos en la mañana. And the portions is 50%, Y de cuanto a porciones, 50% vegetales, 25% beans, 25% habichuelas 25% whole y grains. 25% granos integrales. And do that 3 times a day. Y haga esto 3 veces al día. In between meals, Y entre comidas, 1 glass of water every hour. un vaso de agua cada hora. And before your breakfast, 2 glasses of water. Y antes del desayuno, 2 vasos de agua. After dinner, 2 glasses of Y water. después de la cena, 2 vasos de agua. That's a complete nutritious diet. Esa es una dieta nutritiva completa. You won't be lacking protein, fats, or carbs. No le van a hacer falta ni proteínas, ni grasas, ni carbohidratos. It's all well balanced. Todo está bien balanceado. So you start doing that, and I can be very sure at the end of the week you're going to be different. Y si usted comienza a hacer esto, yo puedo asegurarle que al final de la semana va a ser muy diferente. And pay attention of how you feel when you're hungry. Y ponga atención a cómo usted se siente cuando tiene hambre. Really want to feel that, okay? Realmente ponga atención a eso. Because when you start eating, you want to ask yourself if you're still hungry. Porque cuando usted comience a comer, debe preguntarse si todavía tiene hambre. If you don't feel hungry, stop eating. Si no siente hambre, entonces puede dejar de comer. Don't eat until you're full. No coma hasta que esté lleno. Just eat until you're not hungry. Coma hasta que ya no tenga hambre. Even if there is 1 bite left, Aunque le queda solamente una porción, don't worry about it. no se preocupe por eso. Okay? You cannot feed the African's children with that 1 bite. Usted no puede alimentar a los niños africanos con ese único pedazo que queda aquí. Because a lot of times we grow up, some of us may come from a poor family and we have parents telling us, don't waste your food, right? Porque a veces al crecer, algunos vienen de familias pobres y tienen padres que dicen que no desperdicie la comida, ¿verdad? But what do we waste it on? Pero ¿en qué la estamos desperdiciando? In our body. En nuestro cuerpo. This is a temple of God, Ese es el templo de Dios, not trash. no es basura. Right? That 1 bite Esa última porción is not a waste no es un desperdicio if you throw it away si lo botan or you leave it for later. o si lo dejan para después. So very important of what's going on your plate, 3 days a meal. Es muy importante lo que hay en su plato 3 veces al día.
water every hour throughout the day. Agua cada hora durante el día. 2 before breakfast, 2 after dinner. 2 antes del desayuno y 2 después de la cena. Last meal before 7. Y su última comida antes de las 7. And go to bed before 10. Y acuéstese antes de las 10. If possible, move around for at least 5 minutes after you eat. Si es posible, muévase un poco, por lo menos 5 minutos después de que coma. Spend time praying. Y dedique tiempo a la oración. It's very essential that you pray more than you have from now on as you change your lifestyle. Es esencial que usted ore más de lo que había hecho antes. Lo haga ahora al cambiar su estilo de vida. Because you will not have that willpower if you don't pray. Porque usted no va a tener esa fuerza de voluntad si no ora. Only God can help us through. Solamente Dios lo puede ayudar con esto. So spend time praying, spend time studying His Word so you know what His will is for you. Así que dedique tiempo a la oración, dedique tiempo a estudiar su palabra para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios para usted. Let's have a word of prayer. Vamos a tener una oración. Father, Lord in heaven, Padre nuestro que estás en los cielos, we want to thank you for the information that you have given us, te agradecemos por la información que nos has dado, the light that you have shown us, la luz que nos has mostrado, so that we are no longer in darkness. porque ya no estamos en oscuridad. Lord, we ask that you will help us to go through these changes. Señor, pedimos que nos ayudes a poder llevar a cabo esos cambios. Give us the strength to obey you, Danos la fuerza para obedecerte, to prioritize our body as your temple, para darle prioridad a nuestro cuerpo como tu templo, that we can glorify you in everything that we do. que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús.